Buenas tardes, licenciado. Bien, a ver. Estamos 5. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de las enfermedades ocupacionales. Bueno, me presento, soy el doctor Julio Chomba Valverde, médico cirujano general y médico en salud ocupacional y del trabajo. Bueno, la importancia de realizar esta ponencia, sobre todo para el conocimiento de las enfermedades más relevantes en los accidentes del trabajo y las enfermedades desencadenadas por este. Es importante resaltar que estas enfermedades ocupacionales son de alta frecuencia, pero lastimosamente el diagnóstico no es de manera oportuna porque son de diagnóstico subclínico y progresivos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en el diagnóstico de estas enfermedades. Por ese mismo motivo, por ser subclínicas, por no generar clínica, es que se hacen los controles ocupacionales de manera periódica. Se hacen de manera anual o de manera semestral, ¿no? Entonces, he ahí la razón de por qué cada trabajador, tanto del ámbito público como del ámbito privado, tienen que tener control de su personal. Casi en el ámbito público no se hace eso. Eso se hace con mayor rigurosidad en el ámbito privado, ¿no? La empresa minera, las industriales, las metalúrgicas, las agroindustriales, las de procesamiento de hidrocarburos. Ellos son los que con mayor frecuencia hacen estos despistajes periódicos, mínimo una vez al año y ideal 2 veces por año, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta ponencia, ¿no? Conocer algunas enfermedades, no las vamos a ver todas, porque ver todas las enfermedades pues sería tirarnos acá pues todo un día hablando de cada una de las enfermedades y sería demasiada larga esta ponencia. Entonces acá en este tiempo que vamos a tener vamos a ver qué es salud ocupacional, cómo se va a enfocar la salud ocupacional y cómo es que estas influyen y desencadenan enfermedades ocupacionales. Entonces, vamos a ver en este pequeño tiempo que tenemos hasta las 6 de manera somera algunas de las enfermedades ocupacionales, tratando de abarcar las de mayor importancia. Bien, entonces, las enfermedades ocupacionales, ¿qué son? Son todas aquellas enfermedades ocasionadas por algún tipo de actividad laboral. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad ocupacional tiene que tener algo primordial: causalidad. Es decir, que la enfermedad sea efecto de una labor ocupacional. Es decir, tiene que tener causa y efecto. La causa, la actividad laboral; el efecto, la enfermedad a causa de la actividad laboral. Es así como se va a establecer la denominación de enfermedad ocupacional. Es una actividad laboral donde todos los trabajadores están expuestos a una condición de trabajo, a un determinado factor de riesgo, dependiendo de cada actividad laboral, que son susceptibles de producir daño o alteraciones de la salud a un corto o largo plazo. A corto plazo, los accidentes laborales,
¿no? Los accidentes por derramamiento, las caídas, la manipulación de sustancias corrosivas, la manipulación de sustancias inflamantes. Esas generan enfermedad a corto plazo. A largo plazo, pues los trabajadores de la salud sometidos a estrés laboral, ahora que es tan frecuente, los trabajadores de salud expuestos a agentes infecciosos, ¿no? Bacterias, virus, hongos, ¿no? También los trabajadores que trabajan en socavones, ellos que están expuestos a al sílice, que están expuestos a los derivados del carbón, a la hulla, el alquitrán, ¿no? Entonces, esas enfermedades generan una enfermedad ocupacional a largo plazo, ¿no? Es así como definimos una enfermedad ocupacional. Hay factores que intervienen en esta pérdida de la salud, ¿no? Estos factores se pueden reconocer como enfermedad profesional. ¿Qué factores están acá en este proceso de salud de enfermedad, ¿no? El trabajo que realiza uno de manera proactiva, ¿no? Ahí dice que el trabajo se realice por cuenta ajena, es decir, por cuenta propia. El trabajo que tú mismo desempeñas, ¿no? Otro, que es que este trabajo esté especificado en el cuadro de enfermedades profesionales, ¿no? Que tenga una distribución en las categorías de las enfermedades ocupacionales por categorías, ¿no? Quien tenga el audio prendido, por favor, ponerlo en mute, para que no tengamos problemas de interferencia. ¿Ya? ¿Por qué no te envían lo que tienen mejor? No lo puedes llamar y se va a contar. A ver, Carmen Rosa, que apague su audio, por favor. Juan Carlos también. Ahí estamos, muy bien. Entonces, estábamos en determinar que estas enfermedades deben estar dentro de los cuadros de enfermedades profesionales. No podemos hacer el diagnóstico de una enfermedad que no esté dentro de las clasificaciones de enfermedades ocupacionales, que son desencadenadas por algún elemento ya estudiado o componentes generados por la labor de tal o cual persona en los distintos rubros de trabajo, ¿no? Tienen que ser desencadenadas por estas actividades, ¿no? Entonces tenemos dos grandes factores: el que uno realice el trabajo por propia cuenta, y dos, que la enfermedad esté catalogada como enfermedad ocupacional, ¿no? Ahí está. Acá están las categorías de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Enfermedades, primero uno, producidas, enfermedades por agentes químicos, ¿ya? Como la silicosis. La silicosis es producida por el sílice. El sílice es un compuesto de la perforación de la piedra o de la roca. Ya los trabajadores que están en el ámbito de perforación de piedras, trabajan con esmeriles sobre la tierra que se encargan de cortar grandes estructuras en la minería, perforaciones de socavones, túneles. Ellos están expuestos al sílice, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es eso de la silicosis. Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos. Ahí están las enfermedades que desencadenan
por ejemplo, estas grandes maquinarias que producen ruidos por encima de los 80 decibeles, ¿no? Lo normal es que un ambiente laboral tenga entre 30 y 50 decibelios. Todas actividades que producen un ruido mayor a los 80 decibelios generan un tipo o trastorno de hipoacusia, que son las hipoacusias neurosensoriales, ¿no? O hipoacusias de conducción, dependiendo de la lesión, ¿no? Las más frecuentes, las hipoacusias neurosensoriales. Y estos claramente pueden llevarte una sordera. Enfermedades profesionales producidas por agentes biológicos. Ahí han puesto la legionela. La legionela es una bacteria que produce la legionelosis o enfermedad de los legionarios, ¿no? Es una neumonía producida por esta bacteria, ¿no? Entonces, acá también dentro del agente biológico también puede estar el SARS-CoV-2, ¿no? Acá también como agente biológico puede estar Pseudomonas, ¿no? Puede estar, por ejemplo, en el ámbito de los trabajadores de la UCI, que trabajan con pacientes intubados, ¿no? Es una área donde se encuentra bastante Pseudomonas y Klebsiella. Entonces, estas áreas son de alto riesgo biológico, ¿no? Los pacientes que trabajan también en el área de VIH, TBC, también, ¿no? Para las infecciones por Mycobacterium tuberculosis o virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, esos también. Otros grupos, enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan con telas, ¿no? Los que trabajan con telas, el polvillo de las textileras, ¿no? Ese polvillo también produce la famosa asbestosis, ¿no? Producidas por el asbesto. El asbesto es la sustancia química producida de las textileras. Enfermedades profesionales de la piel causadas por agentes o sustancias no comprendidas en ningún otro apartado. Por ejemplo, contacto con sustancias corrosivas, por ejemplo, trabajar con mercurio, trabajar con sílice, trabajar con bromo, trabajar con esas sustancias pueden irritar la piel. Depende también de los factores que tenga la persona. La persona que está expuesta puede reaccionar de diferente forma a otra persona que está expuesta al mismo estímulo, ¿no? Acá ya vienen los factores propios de cada persona para desencadenar una enfermedad frente a uno u otro agente. Es decir, una persona que está expuesto a un agente puede no generar ninguna alteración, como que otro que está expuesto al mismo factor puede desencadenar enfermedad, ¿no? Entonces, así es como se desencadenan las enfermedades, ¿no? Y enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos, ¿no? Radiación ionizante, los derivados del benceno, ¿no? Los derivados de los hidrocarburos, los derivados, por ejemplo, también del consumo de algunas bebidas. Entonces, esas sustancias que pueden producir alteraciones en la estructura celular y desencadenar así patologías tumorales benignas o malignas, ¿no? Carcinogénicos. Entonces, dentro de las características de las enfermedades profesionales, vamos a tener que las enfermedades profesionales se caracterizan porque tienen inicio lento, como se los dije en un inicio. Esa es la característica de este tipo de enfermedades. Hay
hay un grupo que sí, ¿no? Que son accidentes laborales que, por ejemplo, los traumatismos, esos sí van a ser categorizados en otro ámbito, ¿no? Entonces, estos accidentes profesionales o estas enfermedades ocasionadas de manera progresiva, con un curso oculto, con un curso más progresivo, no tan brusco, son denominadas las enfermedades ocupacionales, ¿no? Por eso es que siempre hay que hacerle un seguimiento a estos pacientes, periódico, anual, o si es que se puede, cada 6 meses, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, estos pacientes o estas personas que están en el ámbito laboral tienen que tener un control, ¿no? Tienen que tener un control por parte del empleador, ¿no? Acá también hay que tener en cuenta bastante que ahora las empresas se preocupan bastante por sus empleados. Anteriormente no existían las normas que existen ahora, ¿no? Entonces, esto de la creación de las normas, de los decretos supremos, de la DIGEMIT, ¿no? Por ahí vamos a ver después algunas normas, el artículo 7, 5. Entonces, esos son artículos que protegen mucho al trabajador, ¿no? Quien está encargado de la salud del trabajador es el empleador, es decir, la empresa. Por eso es que un trabajador, si es que sufre o se determina que a causa de la ocupación que él tiene ha contraído o tiene una enfermedad, el empleador es el encargado de indemnizar a la persona o al profesional que ha laborado en su empresa, ¿no? Entonces antes esto no era así, ¿no? Ahora se defiende bastante al empleador, perdón, al trabajador, ¿no? Por eso es que hay ahora normas, por eso es que se controla tanto a los trabajadores con su salud, ¿no? Entonces, toda aquella enfermedad producida en el trabajo va a ser responsabilidad del empleador, ¿no? Entonces, hay algunos factores que intervienen en las enfermedades profesionales. Hay algunos factores que influyen en el diagnóstico de esta enfermedad y esos son los controles, ¿no? El tener controlado a todo tu personal de trabajo. Otro factor es el tiempo de exposición. No es lo mismo exponerte a un agente físico, como por ejemplo trabajar con una perforadora 8 horas a trabajar con la perforadora 16 o 12 horas. El estrés físico es mucho mayor. Tienen que tener en cuenta que todo estrés físico crónico puede generar fracturas por cansancio de los huesos. Tiempo de exposición a los químicos también, ¿no? No es lo mismo estar trabajando con, por ejemplo, mercurio 1 hora o 2 horas a tener que manipular el mercurio por 8, 9 o 10 horas. Generalmente estas son actividades que son rotativas. Los trabajadores realizan sus actividades de manera rotativa, ¿no? Porque el mercurio es una sustancia que se puede que puede ingresar a tu cuerpo tanto por vía inhalatoria como por vía cutánea, ¿no? Entonces el solo contacto con ese también te puede generar intoxicaciones. Los biológicos, pues no es lo mismo estar 8 horas o 12 horas con pacientes COVID que estar las 24 horas del día. Por eso es que la labor ahora del personal de salud máximo son 12 horas. Lo ideal que sean turnos de 8 horas, ¿no?
pero tampoco exageradamente como lo hacían antes de 24 horas de exposición al virus, ¿no? Entonces, eso ha cambiado también ahora. Concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo. Claro, no es lo mismo estar expuesto a la radiación no ionizante durante una hora que estar expuesto por el mismo tiempo a los rayos X, ¿no? La radiación ionizante es una radiación producida de la descomposición o de ceder electrones a una sustancia, ¿no? Este producto ionizante no es lo mismo que los rayos X. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética, ¿no? Entonces, dentro de las radiaciones electromagnéticas están las radiaciones de tipo alfa, beta, gamma y los rayos X. Los rayos X son los que más tienen poder de penetración, por eso es que se usan para las tomografías y se usan para las radiografías, ¿no? Entonces así es como uno usa. A ver, Alicia, por favor, apaga tu audio. Emerson también, apaguen sus audios. Pero doctor, usted podría en todo caso silenciar a los demás para que no interrumpan en todo caso. A ver, vamos a ver cómo se hace eso. A ver. Ya, a ver, vamos a continuar ahorita, veo eso. Y entonces la concentración de los agentes son muy distintos, ¿no? Las características de las personas, del trabajador también, son muy distintas, como les dije, ¿no? La exposición a un agente no va a ser la misma para una persona que para otra. Depende del fototipo de piel, depende de las características de la persona, ¿no? Depende de qué tan bien nutrido esté un paciente, de qué tanta resistencia tenga para el estrés físico, el estrés mental. No hay un montón de factores que intervienen para desencadenar alguna u otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, las personas de tez morena tienen más melanina en la piel, entonces son menos propensos a generar algún tipo de dermatitis que las personas de tez clara, ¿no? Los pacientes obesos son más propensos a hacer algún tipo de trabajo no forzado, o sea, no de alta capacidad física, porque generan mucho estrés físico y mecánico. Aunado a su sobrepeso, pues generan lesiones osteomusculares, pueden generar hasta fracturas, ¿no? Que a un paciente que es normosómico, ¿no? Y también estar expuesto a varios tipos de agentes químicos, como por ejemplo mercurio, como por ejemplo bromo, como por ejemplo carbono, ¿no? Entonces, estar expuesto a varias fuentes estar expuesto a varias fuentes, pues es totalmente distinto a una sola fuente, ¿no? Entonces acá hay que tener en cuenta la exposición a los contaminantes, hay que tener en cuenta las características físicas y hay que tener en cuenta el tiempo de exposición. Para estos, nosotros empleamos en el ámbito laboral condiciones adecuadas de protección. Esto es el empleo de guantes, el empleo de protectores faciales completos con casco y de equipo adecuado de cuero que resista
los corrosivos y que no tenga ningún material que pueda generar una descomposición rápida, es decir, que el material sea resistente a corrosivos. El material debe ser resistente hasta a las llamas, ¿no? Entonces, sobre todo en los pacientes, perdón, en el personal que trabaja con sustancias inflamables. Eso debe ser lo ideal. También el estrés físico que tiene un paciente y las arduas horas de trabajo son un factor importante para ser vulnerable ante alguna enfermedad, ¿no? Si un trabajador está debilitado ante la exposición a cierto agente, puede ser más vulnerable, ¿no? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que una persona que ya está sometida a un estrés laboral tiene cierta carga de estrés. Aunado esto a un agente que genere más estrés, pueden comenzar a generar algunos cuadros generados por este propio estrés, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, las famosas gastritis, ¿no? Las gastritis erosivas. Estas gastritis erosivas son las que pueden generar este tipo de... son las que generan el estrés. Algunos factores que intervienen en las enfermedades profesionales, por ejemplo, factores de riesgo en el uso de maquinarias y herramientas. Acá interviene bastante el número de horas que el trabajador está expuesto a estas grandes maquinarias generadoras de gran ruido, generadoras de vibración, generadoras de estrés físico, ¿no? Entonces, estas se recomiendan que sean en periodos no mayores a 8 horas, ¿no? Entonces, el uso de estas maquinarias grandes, pesadas. El diseño del área de trabajo. Acá hablamos sobre todo de la ergonomía. La ergonomía de un trabajador debe ser con una posición adecuada, que la computadora esté al mismo nivel de los ojos. La silla tenga 3 flexuras, una para la curvatura dorsal, la curvatura cervical y la curvatura sacra. Entonces, estas deben de cumplir las características adecuadas, ¿no? La ergonomía es muy importante, por eso el diseño del área de trabajo, ventilado, con bastante luz, ¿no? Entonces, esas características son muy importantes. También la manipulación y el transporte, el almacenamiento, estos generan bastante estrés físico, sobre todo saber cómo recoger, saber cómo transportar estas cajas, ¿no? Uno siempre transporta una caja flexionando las piernas. Uno debe de saber la manera correcta de cómo transportar o almacenar una caja sin generar tampoco estrés físico, ¿no? Para eso hay una clase especial de ergonomía. La ergonomía es muy importante en el ámbito de la salud ocupacional, ¿no? Entonces acá un poquito de historia para que vean cómo es que la salud ocupacional ha evolucionado a través del tiempo, ¿no? El antecedente de 1824, ¿no? Donde se forzaban, los trabajos eran demasiado extenuantes en las minas y el empleador no se hacía responsable, ¿no? Acá van a ver hasta 1911 que acá en Perú se comenzó a introducir la ley de accidentes de trabajo, ¿no? Entonces se creó un precedente, ¿no? Fue la primera ley sobre el tema en toda la región, ¿no? Se introduce también la teoría de la responsabilidad por riesgo, ¿no? Esto tiene que ver bastante con el riesgo que generaba el empleador al contratar al empleado, ¿no? Entonces, así es como se generó, ¿no? De todas estas
de todas estas experiencias que tuvieron cada persona, pues se generó esta ley, ¿no? Sobre los accidentes de trabajo. Acá vamos a ver rápidamente cómo es que se fueron creando las distintas entidades que velaban por el correcto trato a los empleados, ¿no? Se crea el Seguro Social Obrero en 1936, ¿no? Este es el que coberturaba por enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, ¿no? Entonces, pero no consideraba a accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Después de esto, se creó en 1940 el Decreto Supremo, donde se crea el Departamento de Higiene Industrial, ¿no? Dentro del Ministerio de Salud Pública y la Previsión Social. En el 57 se crean las ISOs, ¿no? El Instituto de Salud Ocupacional. Ya se introduce aún más la importancia de la salud ocupacional. En el 85 se cambia de nombre, se le denomina Instituto Nacional de Salud Ocupacional, ¿no? Ya cogió más relevancia, y después se introduce a la DIGESA, ¿no? Entonces en 1990 al 94 el INSO, el Instituto de Saludes Ocupacionales, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, ingresa a la Dirección General de Salud Ambiental, ¿no? Entonces es así como va evolucionando. Aparte de esto, el Instituto de Salud Ocupacional, Alberto Hurtado Abadia, ¿no? Se crea también en 2001. Y en 2002 se crean pues el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, ¿no? El CEMPOSAS. Y el Instituto Nacional de Salud, el INS, ¿no? Entonces, todas estas son entidades encargadas de velar por la salud del trabajador. Estos ya son decretos supremos que se van modificando a la ley prevista. El 055 en el 2010, la ley 29783 en el 2011, el 2013 se modifica la ley 29981. Entonces, y así, ¿no? Entonces, acá están los artículos que mencionan justo el derecho a la protección de la salud de la persona y de su comunidad, ¿no? En el artículo 7, así como también se encuentra establecido la responsabilidad del Estado para determinar la política nacional, para normar y supervisar su aplicación, ¿no? Entonces, el Estado también es responsable de las actividades laborales que desempeñan los trabajadores y que obligan a sus empleadores a tener su propia normativa de salud ocupacional. Es así que se comienza a crear el área de salud ocupacional, ¿no? Y se implementan las distintas reglas y normativas para los trabajadores. Igualmente, el artículo que limita el ejercicio de los derechos constitucionales para no desconocer al trabajador y no desampararlo, en el artículo 23, ¿no? Entonces, esta ley protege al trabajador, ¿no? Entonces, las enfermedades ocupacionales, como le mencioné al introducir esta ponencia, tienen que tener algo fundamental, un núcleo básico, que es la causalidad, tener causa-efecto, ¿no? Todo factor de riesgo debe generar como consecuencia una enfermedad, ¿no? El trabajo de la salud ocupacional es disminuir o eliminar ese factor de riesgo para que la enfermedad no se produzca, ¿no? Y si ya se produjo, se tiene que velar porque ésta no avance, no cronifique y no genere muerte al trabajador, ¿no? Entonces, la presencia de un factor de riesgo causal ocupacional en el sitio de trabajo
en el cual estuvo expuesto el trabajador es el principal factor desencadenante de la enfermedad. Para que este factor de riesgo genere una enfermedad que va a ser diagnosticada como consecuencia de este factor de riesgo, ¿no? Entonces, he aquí cómo es que nace ese control que se hace de manera periódica. Algunas enfermedades no tienen relación de causalidad, como les mencioné, los accidentes, ¿no? Son accidentes que pueden producirse dentro de del ámbito laboral. No tienen causalidad, pero son enfermedades ocupacionales porque son ocasionadas dentro del área de trabajo, ¿no? También enfermedades que uno traiga de por sí, por ejemplo, un empleador que tenga diabetes, un empleador que tenga hipertensión, un empleador que tenga osteoporosis, un empleador que tenga insuficiencia cardíaca, un empleador que tenga asma, un empleador que tenga secuelas de TB, un empleador que tenga secuelas de, por así decirlo, de fibrosis pulmonar. Entonces, esos empleadores no entran, no pueden entrar en las labores con mucho factor de riesgo asociado a su enfermedad, ¿no? Es decir, en el examen médico preocupacional, lo que va a hacer el personal médico es identificar estos factores, ¿no? Entonces, si es que identifican estos factores, hacen el diagnóstico oportuno, estos trabajadores no van a poder laborar en esa área si es que esa área genera un factor de riesgo que pueda complicar la enfermedad subyacente a la que tiene el paciente. Por ejemplo, un paciente que quiere trabajar de perforista en una mina de carbón y el paciente, cuando viene a evaluación ocupacional, me trae su placa, me trae sus exámenes y yo veo que en la placa de pulmones hay compromiso de secuela por una TBC antigua, ¿no? Hay una fibrosis de base en ese pulmoncito, yo no lo voy a meter a trabajar en ese, por así decirlo, en el hueco donde va a ir a perforar, no lo voy a poner a trabajar ahí, ¿no? De perforista, no lo puedo poner a trabajar porque tiene alta exposición a los derivados del carbón, la hulla, el alquitrán, ¿no? Entonces, y le van a generar de por sí más fibrosis. Entonces, esa persona no puede ir a ese lugar, ¿no? Entonces, es así como uno selecciona a las personas que van a hacer las distintas labores ocupacionales. La demostración mediante mediciones ambientales o evaluaciones de indicadores biológicos específicos que la exposición fue suficiente para causar la enfermedad. Mire, hay otra cosa también que se ve. Uno como médico ocupacional no tan solo ve esa parte de evaluar al paciente. Si es que uno trabaja, por ejemplo, en una mina, donde hay constante ruido, tiene que ver también y clasificar las zonas por riesgos. Riesgo de accidente laboral, riesgo de accidente de sonido, riesgo de accidente por vibración, riesgo de accidente por avalanchas, por desmoronamiento de piedras, riesgo por accidente de manipulación de agentes químicos yendo al área de la industria, riesgo por manipulación de agentes biológicos como es el de las vacunas, como es el de la exposición al personal de salud, ¿no? Entonces, uno tiene que determinar la concentración de ese agente nocivo en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, las enfermedades
ocupacionales también van a ser determinadas como una enfermedad ocupacional porque estas generan derechos y responsabilidades que pueden involucrar a diferentes partes, tanto al empleador como al empleado. Estas enfermedades ocupacionales van a permitir reglamentar las medidas preventivas, la señalización de riesgo, la señalización de uso de, por ejemplo, en zonas de alto ruido, de audífonos, de protectores auditivos, ¿no? Entonces, el uso de casco, el uso de lentes protectores para los soldadores, los que trabajan con sustancias químicas que están expuestos a salpicaduras, ¿no? Entonces, estas son las zonas que uno debe de señalizar a manera de prevención, con todo el afán de disminuir el riesgo al que está expuesto el trabajador. Otros factores que determinan una enfermedad ocupacional, como ya les mencioné, la concentración del agente contaminante, ¿no? Puede ser ruido, puede ser vibración, puede ser un agente biológico, un agente químico, ¿no? Entonces, estos varían según el límite de valores por ambiente laboral, ¿no? Todos tienen sus límites. Por ejemplo, el de la vibración, ¿no? El del ruido, ¿no? No más de 80 decibelios. La de las concentraciones de microgotículas o de virus por cada mililitro de aire respirado, ¿no? Entonces esto influye bastante en el ambiente laboral. Otro es el tiempo de exposición, ¿no? Acá está la parte donde dicen que máximo son 8 horas de labor, ¿no? Entonces, este es el tiempo límite máximo para determinar cuánto debes tú laborar y exponerte a ese estrés laboral o a esa exposición física, química o biológica, ¿no? Entonces, máximo 8 horas, ¿no? Y siempre tiene que haber en esas 8 horas tiempos para que el trabajador o el empleador tenga momentos de desestrés, ¿no? Muy aparte de del tiempo que ellos tienen para ingerir los alimentos, ¿no? Entonces, esas son las pequeñas cosas que siempre hacen la diferencia, ¿no? Tener mucha sutileza al momento de realizar actividades para liberar estrés en los pacientes o para liberarlos de la exposición a la cual los tienes, ¿no? Características personales de cada individuo, ¿no? Hay que considerar las condiciones de vida, el estado de salud, si es que tienen o no tienen alguna enfermedad de fondo o de base, ¿no? Entonces, la continua evolución de estos procesos hacen que esta labor como salud ocupacional sea más compleja cada vez, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también la presencia de, si es que hay varios contaminantes, ¿no? No tan solo la actividad que él hace, sino alguna otra actividad que hace algún compañero aledaño, que uno pueda estar manipulando alguna sustancia y el otro otra, ¿no? Entonces, tener en cuenta bastante esas características, ¿no? La cantidad de agentes biológicos que manejas, la cantidad de agentes químicos que manejas, ¿no? La debida separación entre uno y otro, ¿no? Entonces, eso siempre tiene que tener bastante importancia. Los valores límites tolerados deben cuestionarse en el caso
de que existan varios contaminantes, exacto. Eso significa que cada contaminante tiene que tener un límite de manipulación, un límite de concentración, ¿no? Entonces, es así como uno va a determinar de una manera adecuada cuánto es que uno debe manipular o uno debe de tener en un ambiente. Acá, en esta última diapositiva de esto, siempre debe haber una enfermedad claramente definida, con todos los elementos clínicos y terapéuticos para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, la causalidad, que es muy importante, que siempre debe existir para desencadenar algún tipo de enfermedad ocupacional. Claro, del ámbito patológico, experimental, epidemiológico. Siempre, si es que es del tipo epidemiológico, aislarlo. Siempre establecer la relación causa-efecto entre la patología y la presencia en el trabajo. Es decir, siempre debe estar presente el factor en el trabajo y siempre debe generar algún tipo de enfermedad en la persona. ¿Qué razones limitan identificar estas enfermedades ocupacionales? ¿No? La diferencia biológica entre persona y persona, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué a esta persona le ha dado cierta enfermedad y por qué a esta otra no, ¿no? Entonces eso siempre depende de la concentración al factor de riesgo, de la habilidad de la persona a producir enfermedad o de, por ejemplo, el número de horas expuesto o el estrés al que está sometido y el otro trabajador no lo está. Entonces hay bastantes factores, ¿no? Las diferencias biológicas que van a tener en cuenta. Las multicausalidades, tener en cuenta que una misma enfermedad puede tener distintas causas o factores laborales, ¿no? Puede ser desencadenada tanto por el factor de riesgo laboral como también por factores ajenos a este. Entonces siempre es bueno investigar, ¿no? Investigar que la persona que está en el trabajo solo sea la enfermedad por exposición a el trabajo y no por una fuente externa que también esté generando la misma enfermedad, ¿no? Entonces, ese es el problema para identificar una enfermedad ocupacional, ¿no? Puede ser que esté generado por otro problema que no identificamos al inicio de la evaluación de la evaluación ocupacional y que ahora, producto del trabajo, se haya desencadenado, ¿no? Entonces, la multicausalidad es muy importante. La mayoría de las enfermedades ocupacionales no tienen un cuadro clínico específico, claro, que permiten relacionar la sintomatología con un trabajo determinado, ¿no? Eso es cierto. Las enfermedades ocupacionales, por ejemplo, la asbestosis se parece mucho a la silicosis, ¿no? O sea, ahí la diferencia únicamente es anatomopatológica. Cuando uno le hace la biopsia o cuando le hace la broncofibroscopía, ahí es donde determina de qué se trata, ¿no? Al principio parece una fibrosis común y corriente en placa, no, pero no sabes cuál ha sido el origen, ¿no? Hay que hacerle una broncofibroscopía con biopsia y lavado broncoalveolar para determinar cuál ha sido la causa, ¿no? Entonces, esos son los factores del cuadro clínico que también limitan la identificación de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Las condiciones de exposición. Un mismo agente puede presentar efectos nocivos diferentes según las condiciones de exposición. La vía de ingesta también, ¿no? No es lo mismo intoxicarse por ejemplo, órganos fosforados inhalados que órganos fosforados por vía cutánea, ¿no? La vía cutánea es una vía de mayor absorción, ¿no? La vía inhalada
es una vía que se puede proteger más o que tiene menor absorción, ¿no? Entonces, eso interfiere también en determinar tal o cual enfermedad ocupacional. Acá algunos tipos de contaminantes sólidos: el polvo, el humo metálico, ¿no? Ahí están sus definiciones. El humo, suspensión de partículas sólidas en el aire. Acuérdense bastante de eso, de esa definición. Ya, suspensión de partículas sólidas en el aire procedentes de una combustión incompleta. Humo metálico es la misma combustión, pero producida por sustancias, sublimaciones metálicas. Por ejemplo, los que se dedican a trabajar en la metalúrgica, ¿no? Que se encargan de las fundiciones de metales, ¿no? Ellos están expuestos a eso. Por ejemplo, la niebla en los líquidos, ¿no? Que son dispersiones aéreas sin llegar a la suspensión. Y la bruma, que es la suspensión de pequeñas gotas líquidas en el aire. El smog, que es un derivado, es una combinación del humo y la bruma. O sea, son partículas suspendidas, líquidas en el aire, junto con algunos componentes sólidos. Por ejemplo, el humo de la combustión de los carros, ¿no? Eso se llama smog. El humo de la combustión de los carros más las partículas húmedas suspendidas en el aire, a eso se le denomina smog. Por eso es que Lima tiene una gran concentración de smog por el ambiente, la gran concentración húmeda que tiene en el ambiente. Más eso aunado al humo de la combustión de los carros, pues genera el smog, ¿no? Los gases son sustancias y temperatura que se encuentran en estado gaseoso, volátil, ¿no? El vapor, que son sustancias que en condiciones adecuadas de presión y temperatura están suspendidas en el aire, pero son de tipo sólido o líquido. Tipos de contaminantes físicos: el ruido y las vibraciones, ¿no? Como les mencioné, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿no? La temperatura, la humedad, el calor, el frío, las presiones, los campos eléctricos o magnéticos, ¿no? El disconfort térmico. Todos esos son agentes físicos que pueden generar algún tipo de enfermedad o distrés en la persona. Distrés. Acuérdense bastante de eso. Es distinto estrés que distrés. Lo vamos a ver más adelante. Factores biológicos, los virus, las bacterias, los hongos. Esos son contaminantes que generan enfermedad, que pueden generar enfermedad, depende de cada individuo, de sus funciones biológicas, de su genética, ¿no? Entonces, eso depende bastante también de las cargas bacterianas, virulentas, ¿no? La exposición. Biomecánicos, las posturas, ahí viene bastante la ergonomía de los trabajadores, de cómo es que ellos trabajan, cómo es que ellos se sientan, cómo es que ellos manipulan un ordenador, cómo es que ellos se desempeñan en su trabajo, ¿no? Todo, de ver eso, ¿quién es el encargado de ver todo eso? El médico ocupacional, ¿no? Del esfuerzo al cual está sometido, de hacer una maniobrabilidad adecuada al transportar elementos pesados, cómo levantarse y recogerlo, cómo dejar esa carga en el lugar donde le corresponde para hacer el transporte, ¿no? Los movimientos repetitivos que hace generan estrés físico, ¿no? Entonces, todos esos son tipos de elementos contaminantes. Ahora, las vías, ¿no? ¿Cuál es la vía más frecuente por la que se producen estas enfermedades ocupacionales? La vía respiratoria, la vía cutánea, la vía digestiva,
mucosa, la vía parenteral, que es la endovenosa. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente es la vía respiratoria. La vía respiratoria es la vía más frecuente por donde ingresan los agentes nocivos, tanto biológicos, químicos, ¿no?, como gases, vapores, ¿no? La vía respiratoria es la vía más frecuente. Constituida por el sistema respiratorio desde la nariz hasta los alvéolos pulmonares. La vía cutánea es la segunda más frecuente. La penetración de estos contaminantes se va a hacer directamente por la piel, ¿no? Entonces, al hacerse directamente por la piel, los contaminantes entran directamente a la circulación sanguínea, porque ustedes saben que debajo de la piel se encuentra un gran sistema vascular, ¿no?, que absorben estas sustancias y la llevan a la circulación general, ¿no? La vía digestiva también es otro gran componente. Por acá generalmente las sustancias corrosivas son las que ingresan. Por ejemplo, las ingestas inadvertidas o las ingestas que no son, por así decirlo, voluntarias, son las que producen lesiones de la vía digestiva. Por ejemplo, el mayor corrosivo, el más letal corrosivo que puede generar lesiones hasta la muerte, son las sustancias alcalinas, ¿no? Muchos dirían que las sustancias ácidas como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, son las que podrían dañar mucho más a un paciente o a una persona que ingiere esta sustancia, ¿no? Sin saber que las lesiones que causa el consumo de ácidos es una lesión superficial. El ácido lo que va a ocasionar es una lesión de epidermis y dermis, ¿no?, tanto en la piel como en el tubo digestivo, a diferencia de, por ejemplo, la lejía, que es un alcaloide, esta puede generar, esta lejía, lesiones mucho más profundas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Los ácidos no son destructores de enlaces proteínicos, mientras que los álcalis, las sustancias alcalinas como la lejía, producen desnaturalización de las proteínas. Es así que al romper las uniones proteínicas, tanto de la piel como de la mucosa digestiva, tienen más capacidad de penetrarlas, ¿no? Un ácido puede producir lesión de manera superficial, mientras que el álcali, la lejía, va a producir una lesión mucho más penetrante, llegando a lesionar no tan solo la mucosa, submucosa, sino perforar hasta la fascia y a generar una mayor lesión. ¿No? Entonces es así como uno evalúa, ¿no?, los distintos tipos de ingreso de las sustancias. La mucosa también es otro tipo de vía por donde ingresa estos agentes, ¿no? La mucosa conjuntiva de los ojos, ¿no? Por ejemplo, los aerosoles, los vapores, ingresan por las mucosas tanto de la boca como de los ojos, ¿no? La vía parenteral, es decir, la producida por inyecciones inadvertidas o de manera directa al colocarle algún tipo de sustancia, ¿no? Estas producen
producen lesiones tanto en la piel como sistémicas, porque pueden llegar directamente a la circulación sistémica. A ver, vamos a ver algunas enfermedades. Las más importantes, algunas respiratorias. Vamos a ver estrés laboral también, que es muy importante ahora, el estrés laboral. Y cómo es que identifican esas enfermedades y de qué se trata, ¿no? La silicosis. La silicosis es una enfermedad que genera el sílice. El sílice, como ya les he dicho, es producto de la descomposición de la piedra, ¿no? Estos trabajadores que se encargan de perforar túneles, de partir rocas, son los que están más expuestos al polvillo del sílice, ¿no? La fabricación de carburos, vidrio, porcelana, loza, las cerámicas, ¿no? Los que trabajan con ese tipo de sustancias son los que están más expuestos. Trabajadores de desmolde, las fundiciones que usan piedra, fabricación y conservación de abrasivos y polvos detergentes, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la silicosis? La silicosis es una enfermedad pulmonar. La fisiopatología básica de la silicosis es fibrosis pulmonar. Ya produce el sílice al ingresar a la vía aérea una reacción inflamatoria crónica. Ya esa reacción inflamatoria crónica lo que va a generar es que los fibroblastos migren de la circulación sanguínea y vayan hacia la zona donde ingresó esa partícula, y con el afán de eliminar esa sustancia extraña, esa partícula extraña, generan inflamación. Y esa inflamación genera depósito de colágeno. Este colágeno depositado por los fibroblastos son los que producen la fibrosis en el pulmoncito. Entonces, para yo diagnosticar la silicosis, necesito de base que mi paciente tenga su radiografía para verlo, ¿no? De manera oportuna, es decir, de manera preventiva. ¿Por qué? Porque la silicosis solo da clínica en etapas muy avanzadas, cuando el compromiso pulmonar es amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo voy a hacer un diagnóstico precoz? Con mi radiografía de tórax, ¿no? Mi radiografía de tórax me va a evidenciar un patrón fibrótico, ¿no? Ese patrón fibrótico se evidencia claramente en las radiografías y se hace la sospecha dependiendo del tipo de trabajo al cual se dedica sobre lo que está la causa de la enfermedad. ¿No? El diagnóstico es así: clínica, si es que la tuviese, y ayudas diagnósticas, llámese radiografía, tomografía, ¿no? Entonces, es así como uno va a identificar esta enfermedad. El tratamiento para la silicosis no hay. No existe un tratamiento para la silicosis más que, es decir, para curarla, ¿no? Porque lo que podemos hacer es detener el proceso fibrótico, ¿no? Con inmunomoduladores de la enfermedad, ¿no? Con eso detenemos la enfermedad que no siga avanzando. Le limitamos la exposición al sílice y lo mandamos a terapia respiratoria, ¿no? Entonces, así es como frenamos un poco la enfermedad, pero no lo vamos a curar. No lo vamos a curar. La silicoantracosis. La silicoantracosis es muy parecida a la silicosis. La única diferencia es que el polvo que uno ha inhalado, las micropartículas, son aparte también de
carbón, es de alquitrán, ¿no? Los derivados de la minería de carbón, los perforadores de las minas de carbón, los fogoneros, ¿no? Esos manipuladores del carbón que producen negro de humo, ¿no? La fisiopatología es muy similar. El diagnóstico diferencial o para diferenciar una enfermedad de la otra se va a hacer solamente con una broncofibroscopía, con biopsia de tejido, más lavado bronquiolo alveolar, ¿no? Entonces, son muy parecidas. La siderosis es producida por el polvo de óxido de hierro, las famosas limaduras de hierro, ¿no? Entonces, ese polvillo de las limaduras de hierro, lo que van a hacer es producir una inflamación crónica, de igual manera que la silicosis, con la diferencia de que esta enfermedad no produce fibrosis por depósito de colágeno, ¿ya? Es decir, son lesiones nodulares un poco más grandes. El mediador fisiopatológico es el mismo, es inflamación. Hay depósito de polimorfonucleares, pero no hay depósito de fibroblastos ni de fibras colágenas, ¿no? Entonces, el diagnóstico es igual, la diferencia también la vamos a hacer por oncofibroscopía con el lavado bronquiolo alveolar y toma de biopsia, ¿no? Entonces, porque la radiografía también es muy parecida, ¿no? La asbestosis. La asbestosis es una enfermedad producida por el asbesto. Esto en trabajadores textiles, manipulación de prendas, telas, algodón, lino. Entonces, estas van a desencadenar también enfermedades ocupacionales respiratorias, la famosa asbestosis, que la asbestosis es un factor muy importante de riesgo para producir cáncer pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encuentra? Extracción, preparación, manipulación del amianto o el asbesto o sustancias que la contengan, fabricación, reparación de tejidos, trituración, ¿no? Fabricación o manipulación de guarniciones para frenos. Entonces, es así como uno se contamina con el asbesto, ¿no? Se va a producir la asbestosis. El diagnóstico también es mediante radiografía, ¿no? Esta es una forma de neumoconiosis, ¿no? Neumoconiosis por inhalación de asbesto. Lo que se produce es una enfermedad crónica pulmonar, ¿no? Causado por las fibras de amianto, por exposición prolongada al asbesto, ¿no? La mayoría de las personas con asbestosis la contraen en su trabajo, no es una enfermedad netamente ocupacional. ¿Qué síntomas pueden producir? Falta de aire, tos crónica, pérdida de peso, dedos en palillo de tambor, ¿no? De ellos deditos como brillosos, cóncavos, grandes, ¿no? Igual, el factor de riesgo es el mismo, el asbesto. ¿Qué complicación? La complicación, le he dicho, puede producir cáncer, ¿no? El cáncer pulmonar. El diagnóstico por radiografía. La talcosis. La talcosis es una enfermedad también producida por polvos de talco. Estos están principalmente en las caleras, ¿no? En los trabajadores que están expuestos a los derivados del yeso, ¿no? De la cal, ¿no? Entonces, estas enfermedades son igual de enfermedades por absorción de talco, ¿no? Es una enfermedad crónica por exposición mayor a 3 años de este elemento
este elemento químico, ¿no? Igual, como se hace el diagnóstico mediante radiografía, ¿no? Igual en la radiografía se va a ver un patrón micronodular, ¿no? Entonces, de igual manera que la otra, esta talcosis también debe ser diagnosticada de manera oportuna por el médico ocupacional. ¿Qué es lo que debe pedir? Nuevamente la radiografía, ¿no? Esta es una enfermedad de bronquios. Igual, el primer síntoma en aparición siempre es la tos crónica, la dificultad para respirar, ¿no? Pero eso, como les dije, en formas avanzadas, no moderados a severos. ¿Cuál más? Las varitosis, los polvos de óxido de bario en trabajadores de minas de bario, ¿no? También es otro tipo de neumoconiosis, la varitosis. La varitosis, al igual, es una enfermedad de tipo intersticial benigna, también no es fibrótica, no es por exposición al polvo del bario. Esta enfermedad de igual manera, el descarte se hace con una radiografía. El bario es un mineral no metálico, no tóxico, pero de igual manera tiene que ser controlado, ¿no? Entonces, este tipo de varitosis por absorción hacia la circulación sistémica, pudiendo producir algún otro trastorno como dolor precordial, es decir, vasoconstricción coronaria, ¿no? Hipertensión arterial también puede producir el bario. El estaño también es un polvo de óxido de estaño. También está en las minas de las grandes minerías donde se hacen extracción de estaño. El estaño es un metal pesado, ¿no? Es un metal pesado. Entonces, de igual manera, el despistaje de la estañosis se hace mediante radiografía de tórax, ¿no? Entonces, la bisonosis también, producido por el algodón, la bagazosis también, por la caña de azúcar. Todas estas son enfermedades del tipo neumoconiosis, es decir, que van a producir enfermedad dentro del pulmón. Las más importantes son la silicosis y la asbestosis. ¿Por qué? La silicosis porque me produce fibrosis pulmonar y la asbestosis porque es un factor de riesgo importante para producirme cáncer. A ver, ¿qué más tenemos? Enfermedades ocupacionales causadas por el cadmio, compuestos también, los empleadores del cadmio. También es una enfermedad producida. A ver, a ver, chicos, no sé cómo se pone en mute a todos, pero por favor, Maribel Lore, ¿puedes apagar tu audio, ponerlo en silencio? Por favor. Licenciado Magallanes, no sé si podemos poner a todos en mute hasta el final de la exposición para que puedan hacer preguntas. Doctor, disculpe, no le entendí. Hay que poner a todos en silencio para que no puedan activar su audio. Ya, gracias. Voy a ver eso de los audios entonces, no se preocupe. Sí, porque
yo no lo puedo hacer desde acá, no sé por qué. O no, será que no sé usar mucho esto. Ya, por favor, a los participantes, entonces controlen su audio, no lo prendan hasta el final. Gracias. Acá tienen otro tipo de sustancias menos relevantes, menos frecuentes también, como son el manganeso, como son el cadmio, el cromo, el arsénico, ¿no? Que también van a producir tipos de neumonitis. Estos generalmente neumonitis por inflamación, ya no a diferencia de los otros por fibrosis, ¿no? Esto es más por inflamación, por contacto irritativo, ¿no? Igual las fosforosis por fósforos, la fluorosis por flúor, ¿no? Por la inhalación de cloro, que son sustancias que te producen más que una fibrosis, más que una neumoconiosis, te producen neumonitis. Ya la neumonitis es muy distinta, es por irritación directa. Ya la clínica es más aguda, a diferencia de las otras que son crónicas. ¿Ya? Las enfermedades producidas por radiaciones ionizantes. Acá tenemos las enfermedades que son desencadenadas por exposición a radiación, ¿ya? Radiación de tipo electromagnética. La más frecuente es rayos X. También deben saber que hay rayos de tipo alfa, de tipo beta y de tipo gamma. Los más dañinos, son la radiación beta. Ya la radiación beta, que son ondas de alta frecuencia, de alta penetrancia. Ya los rayos X también son de alta penetrancia, pero que lo usamos nosotros para hacer medios de diagnóstico, ¿no? Entonces, está implicado los rayos X en todo tipo de productos que sean capaces de producir radiación. Por ejemplo, los tomógrafos, ¿no? Por ejemplo, las máquinas para sacarse radiografías, ¿no? Máximo, un paciente debe de sacarse una tomografía por año como máximo. ¿Por qué? Porque lo estamos sometiendo a gran radiación. Tengan en cuenta la equivalencia de que una tomografía equivale a 350 radiografías. Una tomografía es como si te estuvieran sacando 350 radiografías, ¿no? Entonces, y dependiendo también del tipo de tomógrafo que tomen, ¿no? Pues un tomógrafo de muchos cortes, ¿no? Entonces, de 32 cortes, eso te saca, tienes mucha mayor carga de radiación. Las radiaciones infrarrojas también, las producidas por sopladores de vidrio, ¿no? Entonces estas radiaciones infrarrojas lo que producen más son lesiones de tipo ocular y de la piel. Los rayos X, me olvidé de mencionarlas, que es como un gran factor de riesgo, junto con el benceno, de producir enfermedades hematológicas, de producir cánceres hematológicos, de producir cánceres de tipo derivado de células hematopoyéticas, leucemias, linfomas, ¿no? Entonces, ese es un factor de riesgo para esas enfermedades. Las radiaciones infrarrojas sobre todo te producen lesiones en piel, ¿no? Los pacientes que son sometidos a grandes tipos de radiación infrarroja pueden producir lesiones en piel y ojos, ¿no? Sobre todo cataratas. Enfermedades producidas por radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, láser, estos pueden generar conjuntivitis, lesiones cutáneas de córnea, lesiones de tipo erosivas por irritación, ¿no? Entonces, siempre la recomendación que uno, no tan solo para los trabajadores al aire libre, que estén sometidos a mucha exposición solar o a algún tipo de radiación de tipo ultravioleta o infrarroja, usar protectores siempre que reflejen la mayor cantidad de radiación, como son las ropas de color rojo, de color negro. Las ropas de color negro siempre refleja toda la radiación, por eso es que es de color negro. La ropa de color blanco absorbe
toda la radiación, por eso es que es de color blanco, ¿no? Entonces, esas recomendaciones, ¿no? También el uso de protectores dérmicos, protectores solares, protectores ultravioleta, ¿no? Uso de lentes con filtros UV para los trabajadores donde estén expuestos a altas concentraciones de láser, ¿no? Enfermedades producidas por iluminación insuficiente. El famoso, los nistagmus que se producen por cambios tanto de movimiento, es decir, de posición de la cabeza, como por iluminación del área, ¿no? Entonces, las famosas vibraciones oculares. La sordera, que se produce por exposiciones industriales, se considera ya un factor de riesgo importante para producir hipoacusia, ¿no? Los calambres ocupacionales producidos por trabajos manuales, por perforaciones, los que perforan las calles, esos que usan bastante este tipo de perforadoras de cementos, ¿no? Entonces ellos están sometidos a bastante estrés físico en las manos y los brazos, ¿no? Y pueden producir fracturas patológicas por estrés, ¿no? No un estrés mental, ¿no? Sino estrés también se le denomina a la alteración o disconfort físico o mental. Enfermedades por vibración, trabajo por herramientas portátiles, máquinas, igual, ¿no? Los mismos, los taladradores, por bajas temperaturas, ¿no? Acá las bajas temperaturas lo que van a producir es una vasoconstricción periférica y posterior necrosis, ¿no? Entonces, estas también, las bajas temperaturas pueden producir dermatitis, como las altas temperaturas también pueden producir dermatitis, lesiones en piel, quemaduras, ¿no? Entonces, tanto las temperaturas altas como las bajas pueden producir este tipo de alteraciones. Calambres, choques de calor, ¿no? Insolación, síncope por calor también. El síncope es lo que nosotros comúnmente conocemos como el desmayo, ¿no? Un síncope es la pérdida del conocimiento. Cataratas. En los síndromes por alteración barométricas, es decir, por la subida o bajada de presión. Por ejemplo, un claro ejemplo son los buzos. Los buzos que, por ejemplo, se sumergen demasiado en el mar y al momento de sumergirse tienen un ascenso demasiado rápido, brusco. Estos generalmente generan alteraciones por presiones no en el pulmón, sino en la absorción de gases, ¿no? El nitrógeno es un gas que va a producir una intoxicación por el mismo y se comienza a liberar grandes concentraciones de nitrógeno en sangre, ¿no? Y este nitrógeno se va al celular subcutáneo y produce bulas, ¿no? Entonces, las bulas son como unas ronchas gigantes llenas de aire, ¿no? El nitrógeno se hace volátil y sale de los pulmones hacia la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, los buzos, por eso es que siempre tienen cuidado. Al ascenso lo hacen lento, metro por metro, ¿no? Porque tienen ese riesgo. Lesiones osteomusculares, ¿no? El esfuerzo físico, enfermedades infecciosas por parásitos, riesgo biológico, enfermedades causadas por sustancias químicas y derivadas, ¿no? Entonces, ese tipo de enfermedades son las más relevantes con respecto a este tipo de enfermedades ocupacionales. Ya vimos sustancias químicas, pues son las más importantes, ¿no? Patologías causadas por estrés en el trabajo. Ahora sí vamos a ver un tema muy apartado que son el estrés laboral, ¿no? Tanto por sobrecarga
carga por estrés emocional, físico, también como emocional. ¿No? Enfermedades ocupacionales, ¿no? El asma ocupacional, el asma generado, por ejemplo, por el asbesto, también el asbesto es un alergeno, aparte de producir enfermedades, es un alergeno, te puede producir asma ocupacional, porque puedes hacer una reacción inmunológica al asbesto y generar un tipo de broncoconstricción, ¿no? Y puedes generar asma del tipo ocupacional por asbesto, puede ser también por sílice, ¿no? Generalmente es por asbesto. Cáncer de origen ocupacional, igual el asbesto, ahí está, ¿no? Para la asbestosis. El asbesto es el principal factor de riesgo para producir cáncer pulmonar, ¿no? Enfermedades producidas por otros tipos de radiaciones no ionizantes, ¿no? También, pues, ¿no? La luz ultravioleta, los infrarrojos, las radiaciones productos de las bombas atómicas, ¿no? También. Acá algunas otras enfermedades ocupacionales, su factor de riesgo y los exámenes que se deben realizar. Por ejemplo, cuando tienen un paciente con VIH, hepatitis B, hepatitis C, TB, ¿qué es lo que se debe hacer para el despistaje? Un examen serológico para VIH, su prueba de ELISA, ¿no? Para virus de la hepatitis C, antígenos para virus de la hepatitis B, C, y también hay otros 3, ¿no? Hepatitis A, B, C, D y la hepatitis E, ¿no? El BK en esputa también, radiografía de tórax anteroposterior, ¿no? Siempre para diagnosticar la TBC pulmonar, ¿no? Ahí está. Síndromes de disfunción reactiva de las vías aéreas. Como les mencioné, los alergenos, el asbesto, el derivado del algodón, otros también que no son ocupacionales y que generan alergias y asmas, pues son los derivados del polen, ¿no? Del polen. Para estos pacientes, su somograma completo, donde van a evidenciar eosinofilia, ¿no? O sea, un aumento de los eosinófilos. Medición seriada de la hiperactividad bronquial. Eso se hace con unos tests, ¿no? El test de estimulación bronquial con salbutamol, su radiografía de tórax, anteroposterior y lateral, y su espirometría. ¿No? La radiografía de tórax, sobre todo para descartar alguna otra enfermedad, ¿no? Que también puede estar produciendo algún tipo de reactividad de la vía aérea. Y una espirometría lateral para hacer el diagnóstico, ¿no? De un patrón obstructivo en un asma o de un patrón restrictivo en el caso de una fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de patrones de espirometría, ¿no? Para tener en cuenta en estas vías aéreas. Ahí están las neumoconiosis, ¿no? Las neumoconiosis por polvo de sílice o de amianto, o sea, el algodón. Radiografía de tórax igual para hacer el diagnóstico anteroposterior y lateral cada 2 años, ¿no? Acá debe ser cada año, ¿no? Cada año, ideal. Y su espirometría también, porque si es que nosotros evaluamos una neumoconiosis, la fisiopatología nos dice que es un proceso fibrótico, entonces va a tener patrón restrictivo en la espirometría, ¿no? Entonces, también están las afecciones oftalmológicas, las conjuntivitis químicas, las queratoconjuntivitis, las cataratas. Las cataratas generalmente se producen por exposición a radiación, ¿no? Tienen que tener en cuenta que la catarata es una opacidad ¿de qué? Del cristalino, ¿no? Entonces el cristalino es el lente del ojito, es ese lente que hace que ingrese la luz del exterior del ojo hacia la retina. Entonces cuando este lente está expuesto a demasiada radiación ultravioleta o está expuesto a demasiada luz, en el caso de los soldadores, por eso es que usan ellos unos lentes oscuros, ¿no? Para ver dónde sueldan, ¿no? Entonces, eso es
lo que produce esa luz, produce la opacidad de ese lente que nosotros tenemos dentro del ojo llamado cristalino y se da la famosa catarata, pues. Entonces ahí están para las conjuntivitis, los polvos, los humos, los gases, las neblinas, para las cataratas, las radiaciones, las bacterias, los virus, para las blefaritis, la neuritis óptica. La neuritis óptica también es un tipo de alteración neurológica del nervio óptico, ¿no? Ahí lo que hay que hacer, exámenes oftalmológicos, fondo de ojo y una tomografía del ojito. Daños dermatológicos ocupacionales. Las sustancias, ¿no? De bajo peso molecular o de alto peso molecular, ¿no? Para ellos, sus pruebas cutáneas, su lámpara de Gut, la maniobra de Minkowski, que es una maniobra donde se hace un raspadito y se ve el sangrado después de la lesión, ¿no? Exámenes directos con los dermatofitos, su hemograma para ver si es que hay alguna alteración. Las leucemias también, el principal factor de riesgo, los bencenos, ¿no? También los rayos, ¿no? El hemograma completo para ver, ¿no?, cómo están ahí los parámetros hematológicos, recuento de plaquetas, determinación, bueno, eso ya es más médico, ¿no? Las neoplasias malignas de hígado, conductos y vías biliares. ¿Quién está relacionado ahí? El cloruro de vinilo, ¿no? El cloruro de vinilo. Siempre hay su ecografía hepática, su hepatograma, su colangioresonancia, ¿no? Carcinoma de células escamosas en la piel, ¿no? Los hidrocarburos, ¿no? Los derivados aromáticos, policíclicos. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, la intoxicación por plomo, mercurio, ¿no? La hipoacusia por el ruido, ¿no? La hipoacusia, ¿no? Ya decimos mayor de 80 decibelios. Puede producir una hipoacusia de tipo neurosensorial o conductiva, ¿no? Ahí están sus acumetrías, sus audiometrías. Para lo del plomo, ¿no? El plomo generalmente lo que te produce es la famosa plumbosis, ¿no? O siderosis, ¿no? Que es una alteración que puede producir anemia, trastorno neurológico, convulsiones, donde le pedimos al paciente plomo en sangre y determinación de porfirinas y ácidos delta aminolebulínico en orina, ¿no? Afecciones también musculoesqueléticas. Acá sobre todo contracciones musculares, alteraciones de la postura, ¿no? Es importante acá tener en cuenta la parte de la ergonomía. Y eso sobre todo la evaluación es netamente clínico, ¿no? La evaluación musculoesquelética. Intoxicación por plaguicidas también, los órganos fosforados y los carbamatos, ¿no? Ese también es otro tipo de intoxicación, se los mencioné por ahí creo hace rato. Los órganos clorados también. Este diagnóstico de los organofosforados es netamente clínico, ¿eh? Este te produce clínica evidente del tipo parasimpático, porque el organofosforado es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces este va a producir descarga constante a nivel parasimpático, ¿no? Cialorrea, mitriasis, calambres, dolor muscular, ¿no? Entonces eso es clínico sobre todo. También puedes determinar actividad colinesterásica, ¿no? Eritrocitaria en sangre. Pero netamente es clínico. La intoxicación por gases tóxicos, ¿no? El dióxido de carbono, el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno. Esos son otros gases mucho más extraños. El más importante acá y más relevante es el monóxido de carbono, que te produce intoxicación y te produce la muerte hilarante, ¿no? Principalmente eso. Compiten directamente el monóxido de carbono por el oxígeno. Es decir, el oxígeno que se debería unir a la hemoglobina termina siendo desplazado y en su lugar se coloca un monóxido de carbono. El monóxido de carbono es 200 veces más difundible
que el oxígeno. Entonces, su capacidad de difusión es mucho mayor, y al ser una capacidad de difusión mucho mayor va a competir con el oxígeno y va a producir una hipoxemia de tipo respiratoria, ¿no? Entonces, para eso algunos exámenes se puede producir un AGA, que es un análisis de gases arteriales, glicemia, concentraciones plasmáticas de la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina es la hemoglobina que no tiene oxígeno, ¿ya? Accidentes de tránsito, y como le dije, ¿no? Conductores que se duermen, que ingresan alcoholizados, ¿no? Ahí hay que ver la somnolencia, la fatiga, la monotonía, el estrés, ¿no? El test de fatiga que se le puede hacer antes de ingresar a su centro de labores al paciente, ¿no? Antes de ingresar, sobre todo los maquinistas al turno noche, siempre entran en un test de fatiga. Y otra cosa que se usa son los medidores de sueño. Son unos aparatos que están dentro del carro que van a medir la capacidad de mantener la cabeza erguida, y van a emitir un pitido cuando tú, por así decirlo, cabecees. Ahí está el estrés. Terminamos con el estrés. Es la respuesta no específica del organismo a toda demanda que se haga. Es decir, tú quieres hacer una actividad y quieres esforzarte en eso para cumplir una meta. Entonces, esa actividad va a generar estrés. El estrés es bueno, ¿ya? El estrés es bueno porque te hace más, te permite tener una mayor concentración, una mayor atención, ¿no? Entonces vas a estar más, por así decirlo, atento hacia la actividad que hagas. El estrés, como les dije, es bueno, y anteriormente les dije que recordaran que el estrés no es lo mismo que el distrés, ¿no? Entonces, el distrés es una actividad del organismo de respuesta exagerada, ¿ya? Es una respuesta exagerada ante un estímulo. El estímulo generalmente es alguna actividad que uno quiera realizar, ¿no? El distrés es perjudicial. Como nosotros sabemos acá en este cuadrito, el sistema nervioso autonómico está mediado por dos grandes sistemas, un sistema simpático y un sistema parasimpático. Acá les he puesto el sistema simpático porque es el encargado de ver la parte de la función autonómica desencadenada por estrés. Es decir, el estrés es desencadenado por una sobrecarga de tipo simpático, adrenérgico, simpático, adrenérgico, y pueden generar ¿qué? En el corazón, taquicardia, en el ojito, midriasis, ¿no? En los pulmones, taquipnia, es decir, aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar la frecuencia cardíaca, estreñimiento en la vía digestiva, ¿no? Contracción de los esfínteres para no orinar ni defecar a nivel de los músculos autonómicos del piso pélvico, ¿no? Entonces esas son las funciones que hace el sistema nervioso simpático y que se generan cuando tú te estresas. Cuando tú te estresas, ustedes pueden hacer la prueba, tocan la parte de su pecho y van a sentir el pulso acelerado. No es el producto del estrés. Ahí ustedes dicen, se está activando mi sistema nervioso simpático por mis neuronas adrenérgicas, ¿no? Entonces los síntomas: aumento del ritmo cardíaco, ¿no? Estimulan la circulación, obviamente, incremento del ritmo respiratorio, es decir, taquipnia. La sangre se desvía hacia los músculos como maniobra de alerta y se mantiene el corazón con un mayor ritmo, ¿no? Disminuyen las secreciones digestivas, obviamente. Entonces se cierran los poros de la piel. Cambios de temperatura, aumenta la temperatura. Aumento del estado de alerta y de la presión, ¿no? Ojos secos, piel brillante, rigidez física, mental y emocional. Bueno, en la fase de resistencia puede ocurrir un desequilibrio dinámico u homeostático entre el medio ambiente interno y externo de la persona. Es decir, que uno no puede controlar
todo el estrés al que está sometido, ¿no? Y genera un agotamiento. Entonces, este estímulo que uno tiene sobre más produce el estrés que después se va a somatizar. La somatización del estrés viene dado por las fibras nerviosas simpáticas, como hemos visto hace rato, ¿no? Fases del agotamiento. Estas fases del agotamiento pueden provocar un gran deterioro de las capacidades fisiológicas y con ello la enfermedad por estrés, ¿no? Las capacidades del organismo se reducen al mínimo y por lo tanto sucumbe fácilmente a los estresores, tanto externos como internos. Es decir, el cuerpo no está acostumbrado a estar sometido a tanto estrés. Por eso es que desencadenan algunas enfermedades patológicas desencadenadas por estrés, como son la falta de atención, las gastritis, las neuropatías periféricas, los dolores musculares, las contracciones musculares, ¿no? Todo eso. Entonces siempre tienen que tener un ambiente laboral inadecuado para generar estrés, sobrecarga de trabajo, estimulación lenta y monótona, ¿no? A veces hacer lo mismo también estresa a algunos, condiciones laborales inadecuadas, alteraciones de los ritmos biológicos, ¿no? También en ritmos evacuatorios, responsabilidades y decisiones importantes que la persona tenga que hacer, pues generan también ese tipo de estrés. Entonces, para esto, los tipos de estrés, ¿no? Como les dije, hay un estrés de tipo físico y un estrés de tipo mental, ¿no? El estrés de tipo físico, bueno, va a desencadenar las contracturas musculares. El de estrés de tipo mental va a desencadenar los tipos de estrés por así decirlo, de desgaste o cansancio mental, agotamiento, ¿no? Entonces, estos tipos de estrés, los extraorganizacionales e intraorganizacionales, son los que aparecen fuera del ámbito de la empresa. En este punto se deberá tener en cuenta la incidencia de las relaciones humanas, sociales, políticas y económicas, ¿ya? Es decir, el estrés que genere alguna otra actividad dentro o fuera del ambiente. Si es del ambiente físico, ambiente laboral inadecuado. Si es del ámbito individual, lo que está pasando fuera del ámbito del trabajo, ¿no? Conflicto de roles, ambigüedad de los roles, discrepancias laborales, ¿no? Grupales también, falta de cohesión grupal, conflicto interpersonal, ¿no? El mal clima laboral, todo eso. Entonces, ¿qué enfermedades físicas puede desencadenar? Enfermedades cardiovasculares, enfermedades cutáneas, dolor de estómago, de espalda, insomnio, trastornos mentales. Emocionales, como les dije, el nerviosismo, la ansiedad, la irritabilidad, la tristeza, apatía, baja autoestima. Los mentales, la dificultad para concentrarse, obviamente, tomar decisiones, mala toma de decisiones. Las amnesias, no los olvidos. Los compartimentales, de la falta de apetito, tendencia del aislamiento social, conductas adictivas, todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Prevenir análisis de las condiciones de trabajo para cambiarlas, mejorarlas, favorecerlas. Realizar controles médicos ocupacionales, ¿no? Test psicológicos para diagnosticar estrés, ¿no? Capacidad del manejo del estrés de cada persona, ¿no? Entonces, siempre verificar el volumen o carga laboral de cada persona. Tener en cuenta al diseñar los puestos de trabajo que estos puedan brindar estímulos y posibilidades para utilizar habilidades, ¿no? Es decir, que la persona que esté en determinado cargo no termine aburriéndose, siendo monótona su actividad. Definir claramente la misión y las funciones de cada puesto de trabajo para no sobrecargarlo de estrés laboral. Dar oportunidad a los trabajadores de participar en sus propias decisiones, ¿no? Si es que ellos quieren interactuar para así disminuir su carga laboral, pues que lo hagan, ¿no? Mejorar la comunicación interpersonal, ¿no? Entre el jefe y el trabajador, que es muy importante.
implementar un sistema de calidad del trabajo, ¿no? Establecer las prioridades de los diferentes niveles de organización. Concientizar acerca de los peligros de sobreestimulación o subestimulación laboral y la incidencia sobre la salud de los turnos rotativos, ¿no? Es decir, que los turnos no sean consecutivos y generen más estrés. Capacitar al personal directivo para que conozca cómo ejercer un liderazgo logrando un mejor aprovechamiento de la inteligencia emocional. Bueno, es así como hemos terminado esta pequeña ponencia de actividades en salud ocupacional. No sé si algunos tendrán alguna pregunta. Ahora sí pueden prender su micro y hacer la pregunta o en su defecto por el chat. Los escucho. A ver, ¿qué consulta o qué interrogante tienen? Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por concluida. Doctor, disculpe. Buenas tardes. Doctor, ¿y qué estrategias como personal de salud deberíamos nosotros promover o realizar en nuestro sitio de trabajo para poder combatir esto, ¿no? O disminuir, como usted ha dicho. Ya, bueno, las estrategias que se pueden plantear para la disminución del estrés son actividades interpersonales. Lo que normalmente se hace son actividades físico-compartimentales, es decir, a levantarse todos de los asientos, tomarse unos 15 a 20 minutos, que es lo reglamentario, y comenzar a hacer actividad física para mejorar la circulación, para disminuir la tensión muscular. Es así como nosotros podemos eliminar de alguna manera el estrés que genera el estar en una actividad por un largo periodo. Algunas empresas donde he visto que sí las realizan, generalmente la hacen cada 4 horas o cada 3 horas. Lo ideal y lo recomendable es que se haga cada 2 horas, porque uno sabe que la mayor concentración que uno puede tener en un ámbito laboral es entre 1 a 2 horas. Por eso que se recomienda después de estas 2 horas hacer algún tipo de actividad física para volver a recuperar ese interés y esa concentración en la posterior realización de la actividad a la que uno está realizando. ¿No? Ya, A ver, acá, gracias. muy bien. Acá dice, ¿el tamaño del ambiente de trabajo influye en el estrés del trabajador? Claro, claro que influye. Más o menos el ambiente adecuado para un trabajador debe ser no menos de 2 metros cuadrados para su ambiente laboral, que tenga iluminado y que tenga un ventilación adecuada. O sea, tiene que estar correctamente iluminado, correctamente ventilado y que tenga más de 2 metros cuadrados de dimensión, ¿no? Pero eso a veces no se puede cumplir, ¿no? Si es que no se puede cumplir, en la medida de lo posible, tener actividades, como les mencioné, para relajar a su grupo de trabajo, ¿no? Actividades físico-compartimentales, es decir, levantarse, hacer actividades conjuntas de, por ejemplo, levantar las manos, terapias, saltar, hacer algunas mímicas, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades son las que se van a realizar, ¿no? Hay un montón, infinidades de actividades que se hacen para eliminar estrés. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Si ya no tenemos ninguna pregunta, chicos, conmigo hasta otra oportunidad. Cuídense del COVID. Por favor, tengan a bien usar de manera adecuada su mascarilla para eliminar el factor biológico de diseminación del virus, ¿no? Para tener una mejor salud ocupacional. Ya, bueno, conmigo hasta otra oportunidad, chicos. Muy buenas tardes con todos. Gracias, doctor, por una excelente ponencia y gracias a los participantes. Hasta nueva oportunidad.